Listo. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Estamos iniciando una conferencia que fue a partir de la invitación de la Universidad Nacional de Jujuy y de UDA para las jornadas académicas del nivel superior. Agradecemos la invitación y bueno, hoy estoy compartiendo con mi colega de la Cátedra de Política Educacional y Legislación a la que pertenezco, de la Facultad de Humanidades. Soy la magistra en Política y Gestión de la Educación, Lancetit Chiliguay, y en el marco de esta propuesta que me hicieron para ofrecer una conferencia breve, asumí que un tema interesante para poder abordar es las políticas para la evaluación del sistema formador. Pasamos a la siguiente. Consideré interesante iniciar con lo que se entiende por política educativa. En este caso, desde el campo de estudio de la política educativa, asumo que la política es un proceso diverso, discutido, sujeto a interpretación y también que puesto en práctica genera formas originales y creativas dentro de las instituciones y las aulas. Este concepto deviene de Stephen Ball, quien también en el transcurso de los años fue superando este concepto y esta definición y suma que también puede entenderse a las políticas como sistemas de valores y de significados polisémicos que son inestables, pero a la vez que dan cierto sesgo a las acciones y comportamientos. En la práctica, las políticas se visualizan como poco claras, inestables y a la vez son poderosos recursos retóricos para poder mirar y entender el mundo. Esto supone que puede cambiar la manera de pensar sobre algunas situaciones o algo que hacemos. Sobre esto puedo decir que las políticas no solo ven procesos, sino también resultados o procesos en curso y que tienden a generar procesos que son socialmente localizados. Pasamos a la siguiente. En su proceso de análisis de las políticas, Stephen Ball nos ofrece lo que sería un ciclo de análisis. Este ciclo de análisis genera ciertos contextos o escenarios que son ineludibles, que se solapan, que dialogan entre ellos, que discuten entre ellos y que pueden generar un buen análisis de las políticas educativas. En este caso, yo consideré interesante ofrecer este modelo para poder mirar las políticas de evaluación de la formación docente, atendiendo a los últimos años sin desconocer el contexto en el cual se fue generando. Stephen Ball reconoce tres contextos, uno de influencia, uno de producción del texto o discurso y uno que se llama contexto de la práctica. Pasamos a la siguiente. El denominado contexto de influencia da cuenta de aquellas, vuelvo a decir, influencias internacionales, regionales, de América Latina y el Caribe, que ofrecen información acerca de este tema, que sería la formación docente. La formación docente es una temática que no es reciente, sino que desde inicios del siglo XXI pasa a ser una temática de discusión y de políticas públicas a nivel regional y global. Todos los organismos internacionales que financian políticas públicas vinculadas a educación apoyan políticas docentes. En relación a esto, consideran que tanto la formación continua como el desarrollo profesional docente apuntan a una mayor calidad educativa. Por lo tanto, es necesario generar políticas para los docentes. Pasamos a la siguiente. El siguiente contexto es el contexto de producción del texto o discurso. Este contexto reconoce que existen regulaciones, que existen textos y discursos que interactúan entre sí, que pueden leerse en las normas, en las leyes, en las resoluciones, en los decretos, que dan cuenta de las políticas. En el caso de la formación docente y de la evaluación en particular, no es no existen textos recientes, sino que ya vienen generándose desde el año 2003.
sobre todo a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, quien crea, entre otros organismos, el Instituto Nacional de Formación Docente y emite ciertas leyes vinculadas a educación. Estas leyes dan cuenta de un proceso de trabajo del Consejo Federal de Educación relacionado con el sistema formador. Recordemos también que Néstor Kirchner tuvo un papel muy importante en la resolución del conflicto docente y la carpa blanca después de asumir su gobierno. Eso hizo que se focalice mucho en lo que sería el sistema formador. Una de las resoluciones más recientes, como para este tema de evaluación que estamos transitando en este año, es la resolución 347 del año 2018, que crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente. Esta comisión continúa un poco los procesos ya iniciados de evaluación de las instituciones, pero acá ya se establecen el cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones para la evaluación de las instituciones y la acreditación de las carreras, emitiendo dictámenes de otorgamiento de validez nacional de títulos y carreras. En el año 2022, más reciente todavía, la resolución 423 establece los lineamientos estratégicos para la República Argentina 2022-2027. Estos lineamientos tienen como lema por una educación justa, democrática y de calidad, y fija objetivos generales de fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje para garantizar la calidad educativa de los estudiantes de todos los niveles y modalidades. Pasamos a la siguiente. En el año 2024 se aprueban un conjunto de resoluciones. La primera es la 471, que aprueba el Plan Nacional de Alfabetización y los planes de alfabetización, y aquí están implicados los docentes a través de lo que sería el componente de desarrollo profesional docente. Estas resoluciones involucran también en la 476 la nueva versión de los lineamientos para los diseños curriculares, y acá apunta tanto al seguimiento como a la evaluación del propio currículo. Esta resolución tuvo un proceso de descontento por parte de los gremios docentes, quienes generaron, entre otras cosas, distintas reuniones para poder ofrecer información valiosa para los profesorados y volver a revisar estos lineamientos que se alejan un poco de lo que ya venía realizándose dentro de los institutos de educación superior. Hay como ciertas cuestiones que se van vinculando con nuevos formatos de currículum que no serían quizás los más apropiados para este nuevo ciclo. Sin embargo, esta resolución sigue vigente y estamos en una etapa de evaluación de los diseños curriculares. También en el mismo año, en el 2024, la resolución 478 plantea que para el desarrollo de las políticas educativas destinadas a fortalecer la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo en las escuelas, era necesario conocer el perfil de recursos humanos, técnicos y pedagógicos. Y aquí aparece un anexo 1 que se llama Alineamientos para la realización del relevamiento nacional del personal educativo 2025. Esta resolución apunta más que nada a tener un registro nacional del personal del sistema educativo. Y los datos son datos generales, datos personales, pero también acá se apunta a identificar qué tipo de designación tienen los docentes, a qué escuelas pertenecen, qué situación de revista tienen y cuál es la condición de la actividad. Aquí en este marco también hay que rescatar que existe el Sistema de Información Nacional que estuvo implicado el estudiante. Y en esta nueva etapa se focaliza más en lo que serían los docentes. Pasamos a la siguiente. Finalmente está la resolución 483, que es la que me parecía que era interesante presentar y dar cuenta para poder tener un apoyo en relación a los procesos de evaluación que se están gestando. Esta resolución 483 crea
el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente, denominado SIFIECA, que obviamente está en el marco del Instituto Nacional de Formación Docente, quien lo financia y quien hace el seguimiento de este sistema. ¿Cuál es el propósito del sistema? Es garantizar el desarrollo de ciertas funciones que se consideran importantes. Entre ellas está obviamente el desarrollo curricular, la autoevaluación, la evaluación integral, la democratización y participación institucional, el sostenimiento de las trayectorias educativas, la producción y socialización del saber pedagógico, la vinculación con las escuelas, la planificación de la oferta de las instituciones y el diseño de políticas de evaluación del sistema. Pasamos a la siguiente. Esta resolución también es interesante porque aquí da cuenta de los procesos de evaluación de los diseños curriculares y también cómo esos diseños se van desarrollando y en qué condiciones institucionales se están transitando. También genera estas dos instancias de evaluación que ya venimos transitando hace muchos años, que son la de autoevaluación institucional y evaluación externa. Recordemos que en la década del 90 se hizo una primera etapa de evaluación externa y autoevaluación. Después pasamos en los 2000 nuevamente un proceso de autoevaluación y evaluación. Bueno, acá estamos ya nuevamente en otro proceso de autoevaluación y evaluación, con fines en general idénticos, que son esto de, bueno, reducir un poco la oferta académica, darle un sesgo más productivo y más eficiente, generar ofertas de formación más vinculadas con la matriz económica del momento. El SIFIECA en general tiene como finalidad, según el texto del discurso de la norma, producir información y que esa información surja de los actores y sirva para tomar decisiones, tanto para generar planes y proyectos institucionales como jurisdiccionales y nacionales. Entre los objetivos generales, entonces, estaría uno, el de contribuir al fortalecimiento, articulación y dinamización del sistema formador, y también generar una evaluación participativa para que se superen las condiciones institucionales y organizativas de la formación docente. Y el otro objetivo es construir una cultura de autoevaluación y evaluación, tendiente a información confiable, válida y oportuna, en donde estén involucrados los actores de los diferentes niveles de gobierno, es decir, la nacional, jurisdiccional e institucional. Entre los objetivos específicos tenemos, por ejemplo, desarrollar dispositivos y circuitos de producción y circulación de la información, trabajar desde los distintos niveles de gobierno, desde el Instituto Nacional de Formación Docente, desde las direcciones de educación superior y obviamente desde los institutos de educación superior. También acá aparece el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores del sistema. Esto quiere decir de los directivos, de los profesores, de los no docentes, de los estudiantes, de los equipos técnicos, de todos aquellos que de alguna manera están implicados en el sistema. Y también contribuir a que se definan políticas en las cuales las ofertas sean más planificadas y se generen a partir de información fehaciente que sea proporcionado por los procesos de autoevaluación y de evaluación. Seguimos en la próxima. Este sistema federal de evaluación tiene ciertas dimensiones. Obviamente una de ellas son las condiciones institucionales y la otra serían los diseños curriculares y el desarrollo curricular. También apunta a implicar ciertos actores. Estos actores son los que van a participar de la evaluación. Desde los actores institucionales hasta los equipos técnicos jurisdiccionales y obviamente aquellos equipos que pertenecen a la nación. En cuanto a los niveles de intervención, ¿quiénes intervienen en este sistema federal? Obviamente los institutos, las provincias y la nación. Seguimos con la otra lámina. En cuanto a los componentes del sistema de evaluación, están un
componente que tiene que ver con la evaluación de los diseños curriculares, otro que tiene que ver con la evaluación del desarrollo curricular, otro que tiene que ver con la autoevaluación institucional, uno que tiene que ver con la evaluación y certificación de las condiciones institucionales a partir de las unidades federales de evaluación, que son las que generan informes de autoevaluación y proceden a la acreditación. Estos informes son realizados por pares que no, obviamente no pertenecen a la institución, que se registran a través de un banco y tienen que tener ciertas condiciones para pertenecer a estas unidades. También está el otro componente que es de acreditación de las instituciones, y en esto es importante recalcar que la vigencia va a ser de 3 o de 6 años y que esta acreditación puede ser parcial o puede ser total, lo que presupone que en los informes consolidados que elabore la jurisdicción y la nación se van a tener que prever proyectos de mejora institucional para superar las problemáticas identificadas que hicieron que quizás la vigencia sea parcial o que tengan ciertas dificultades en las condiciones y requisitos. A partir de los proyectos de mejora institucional se genera lo que sería el plan de fortalecimiento jurisdiccional, que es una propuesta que la provincia tiene que elaborar y que va a ser un insumo para lo que sería el Plan Nacional de Formación Docente. Esto se presupone que va a ser desarrollado hasta el 2030, que es el momento en el cual ya deberían estar autoevaluadas y evaluadas muchas de las instituciones de educación superior del país. El último contexto, que es el contexto más cercano, que es el contexto de las instituciones y donde los docentes desarrollan su accionar diario, quizás es el más importante, porque es allí donde se va a dar cuenta de cuál es la evaluación que se puede generar. En esta dimensión del contexto de la práctica, puedo ofrecer algunos aspectos que sería conveniente mirar y que ayudaría un poco a generar un proceso de evaluación que garantice de algún modo atravesar por una acreditación exitosa. El primero tiene que ver con los aspectos de la organización institucional y cómo inciden en el desarrollo curricular. Acá sería interesante mirar el uso de los tiempos y los espacios de trabajo, el diseño de las trayectorias educativas, la introducción de los nuevos roles docentes, qué estrategias utilizan los institutos para comunicar, para acompañar a los estudiantes, cómo se interrelaciona el IES con las escuelas y con las organizaciones sociocomunitarias, qué disponibilidad y aprovechamiento tenemos de los recursos de enseñanza, cuáles son los regímenes de correlatividad, evaluación, acreditación y promoción que tienen los institutos. Pasemos a la siguiente. Otro aspecto que podemos mirar y que es interesante sería el del desarrollo y organización del gobierno y la gestión. Acá está un poco la dimensión de las plantas orgánicas funcionales, cómo se cubren los cargos y horas, qué perfil tienen los equipos directivos de los institutos, qué carga horaria tiene la institución, cómo registran y gestionan la información, cómo participan los distintos actores en la institución, qué garantías hay de los órganos de cogobierno y participación. Obviamente que son cuestiones interesantes para mirar. Pasamos a la siguiente. También podemos mirar la formación de profesores y sus prácticas y podemos identificar el perfil de los docentes, cómo elaboran sus programas, cómo se articulan los campos formativos, qué estrategias se utilizan en el aula, qué prácticas tienen las escuelas a las cuales nosotros nos asociamos, cómo se hace el seguimiento y la evaluación, de qué tipo. También están las trayectorias estudiantiles, que es otra dimensión a mirar, que tiene que ver, bueno, aquí hay un punto que necesitamos mirar mucho, que es, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que tenemos por carrera, la cantidad de unidades cursadas, aprobadas, recursadas, la cantidad del contexto, las condiciones del contexto, ¿no?, y del territorio que pueden afectar la promoción y la aprobación y el cursado. ¿Qué apreciaciones tienen los estudiantes sobre su desempeño en el trayecto de la carrera? Que es también interesante considerar. Pasamos a la siguiente.
También tenemos finalmente aquellos aspectos vinculados al perfil del egresado, es decir, cómo se puede contrastar el perfil teórico del egresado que aparece en el diseño y el que se observa en la práctica, en las escuelas. ¿Qué relación existe entre la formación que recibe ese alumno, ese estudiante, y su trayectoria profesional? Esto es muy interesante observar y mirar. También cómo se van desarrollando las funciones del sistema formador. Esto es, cómo se vincula el instituto con las instituciones de educación obligatoria, con las comunidades, con las organizaciones, en relación, por ejemplo, con la actualización, con distintas propuestas de vinculación con esas instituciones. También hay otro componente importante que tiene que ver con los aspectos vinculados a las condiciones materiales y la disponibilidad de los espacios. Aquí, bueno, estamos vinculándolo con el edificio, cómo está el edificio en el que funciona el IES, si existen espacios adecuados, qué equipamiento tiene la institución. Esto quizás sea un punto flojo para el sistema formador de la provincia, porque sabemos que recientemente se están inaugurando, que muchos de ellos todavía no tienen el equipamiento adecuado, que me parece que acaba de tener que haber una fuerte inversión. Finalmente, se le da un espacio a aquellas modalidades a distancia. Y si bien dentro del sistema formador no son tantas, pero pueden existir. Entonces, no se desconoce esta modalidad a distancia que a través del desarrollo de las tecnologías y de los entornos virtuales está presente y seguramente va a estar más presente de aquí en adelante. Bueno, con esto un poco quería dar cuenta de algo que está presente en las instituciones formadoras y que vamos a tener que atravesar los institutos, los docentes, los equipos de gestión jurisdiccionales y los estudiantes también. Entonces, bueno, esa es la intención. Muchas gracias.